¿No os pasa que después de mirar un montón de diseños para vuestra semana del Bullet Journal, nunca sabéis por cuál decidiros? Porque a mí, sí. Hola Yellowers. ¿Yellowers? ¿Amarillers? Vale, lo primero que tengo que hacer es asimilar lo que pasó la semana pasada. Porque claro, yo me hice un canal de YouTube pensando, pues, qué podría pasar. Pero cuando al segundo día o a la noche del mismo día que hice el canal me encontré con que tenía los primeros 100 suscriptores por la noche, fue como... ¿Y lo geniales que sois? Nada, tengo que daros las gracias por todo este apoyo y que espero que vídeo tras vídeo pueda ir mejorando, haciendo nuevas cosas. Si no son los pajaritos, es la ambulancia. Si no es la ambulancia, son los obreros. Pues en el vídeo de hoy lo que me gustaría enseñaros es cómo organizar las diferentes semanas de vuestro Bullet Journal. A mí me suele costar bastante decidirme por el diseño semanal, porque no sé si hacerlo en plan cuadrícula, en forma de diario, o configurarlo toda la semana de antes. Siempre me suele costar bastante. Entonces, lo que os quiero enseñar es cómo he configurado las semanas. Para ello lo que voy a hacer es dividirlo en dos apartados, que van a ser a semana vista y a modo diario, que le llamo yo. No sé cómo se llamará, pero yo lo llamo modo diario. Aunque algunos parezcan que no son a semana vista, sí que son a semana vista. Porque aunque sea una semana que ya he configurado previamente, por ejemplo, de domingo para semana nueva, lo que me pasa es que muchas veces tengo que cortar esa semana, es decir, ponerla primero en una hoja y luego en la siguiente. Yo siempre tengo que poner una primera hoja de mis clases, porque tengo que controlar la asistencia de mis alumnos, los horarios y demás cosas que me hacen mucha falta durante la semana. Espero que me estéis entendiendo. Como os dije en el otro vídeo, tengo por un lado el bullet amarillo y por otro lado el bullet esmeralda. Lo primero que voy a hacer es enseñaros la organización a semana vista. Pues como veis, la primera semana de enero lo que he hecho ha sido configurar la semana en cajas, en columnas, en las que he puesto los días y dentro iba pues poniendo lo que son las tareas que tenía que hacer. Si veis, abajo en el lápiz yo siempre pongo los alumnos que tengo durante esos días para trabajar, las clases que tengo. Entonces lo que hace mucha gente con ese tipo de organización es partirla en dos y ponerse arriba las tareas de la mañana y por la tarde las tareas de la tarde. Pero a mí lo que me gusta es apuntar durante todo el día las tareas y abajo poder poner los alumnos. Después, esta organización es un poco diferente a la que estaba utilizando en enero, porque esto fue cuando yo viajé a Escocia, a Scotland. Y lo que hice fue hacer una especie de páginas especiales en las que poder apuntar las visitas que iba a hacer, las excursiones, todo eso, todo lo que me parecía importante para el viaje. Si nos pasamos a febrero, también tenemos otra organización a semana vista y si veis lo que he hecho son cajas en las que, como necesitaba poner los alumnos, los puse en un lado de la caja y después en el otro lado fui poniendo las actividades que tenía que hacer o las tareas. Así, viéndolo, lo veo muy como alboroto todo. Veo pues demasiado sello, demasiado puntito. Yo la veo y me agobia un poco verla, pero bueno, es otra forma de hacerla. Bueno, y como veis, siempre que me sobra algún huequecillo, suelo pues meter algún dibujo. En este caso me gustan mucho los mandalas, así que cuando tengo así algún mandala que me gusta o demás, pues lo pinto y lo pego en el bullet y es que fijaros cómo queda. El elefante este a mí me encanta. Luego nos pasaríamos a abril, que es otra semana que configuré a semana vista. Utilicé esta organización que yo creo que es una de mis favoritas de semana vista, porque si os fijáis queda súper limpio todo, súper ordenado, ¿vale? Y podéis ir añadiendo dibujitos, como veis, pues por ejemplo, no sé, yo pues si voy al sushi pongo que he ido al sushi, puedo añadir pegatinitas y la verdad que me gusta mucho, es una de las que más cómodas veo. Bueno, y en julio vino lo que es el tema tropical, como diría yo, porque elegí unos colores así muy claritos, muy pasteles. Aquí ya cambié y como veis hice el This Week, que sería al principio de cada semana, y aunque parezca que es a modo diario, se supone que estos días yo los configuraba en un domingo y los dejaba ya hechos para la semana, y lo que hago es dejarlos en blanco y luego decorarlo al gusto que yo quiera. Lo voy decorando lo que se me ocurra durante la semana, pues voy haciendo dibujitos o lo que sea. Aquí empecé a hacer embossing, que era mi primer embossing, y bueno, prácticas, porque el bullet journal al final
sirve para practicar y ir descubriendo diferentes técnicas. En agosto lo que hago es cambiar el diseño del This Week y después, si veis, en vez de utilizar los cuadraditos que habíamos visto en el mes anterior, utilizo hojas tropicales. Y se me ha olvidado deciros, pero lo que he hecho en los cuadraditos de julio, donde veis que pone 24, 25, 26 y 27, por ejemplo, ese cuadradito no lo he hecho a mano, simplemente he utilizado, como veis, una goma de Milán, de estas mismas, que si veis está manchada de las tintas, y luego lo que he utilizado es una Versamagic. La Versamagic, si veis, es una tinta que tiene secado lento, y lo que hago es pues estamparla o pintarla con la tinta, y luego con la goma pues hago lo que es el sello, utilizo la goma como un sello. Si nos pasamos a septiembre, veis que aquí en este mes fue cuando descubrí las acuarelas, y lo que hice fue poner los días en la mitad de las páginas, organizarlo como una semana vista y decorarlo con acuarelas. También hice otro especial, como veis, porque me fui a Barcelona, porque tenía el concierto de Lady Gaga, y hice lo que son 2 páginas que seguían más o menos la temática o los colores, pero era algo más distinto al diseño semanal. En este mes lo que fui haciendo fue cambiar los cactus. En unas páginas eran de una forma, en otras de otra. En octubre lo que hice es una semana mucho más simple, que solamente pintaba con un Tombow una raya, y con el Fudenosuke lo que hacía era poner Monday, Tuesday, Wednesday, los días. Y con eso termino el bullet journal amarillo, porque no volví a utilizar ningún diseño a semana vista. Entonces primero os voy a enseñar los que he utilizado este año en el bullet esmeralda y luego pasaré al modo diario. Pues vamos con él. Pues como veis, en enero lo que hice fue volver al diseño de las tablas. Y lo que hacía era añadir pues frasecitas con lettering, con un poco de washi tape, fotos. Y una cosa que me pareció muy interesante fue añadir, como veis aquí al final de cada hoja, una frase. ¿Y qué decía esa frase? Pues era como una especie de resumen de lo que es la semana. Aquí pone back to routine, sales, 2 pizzas and a concert. Si seguimos, lo que fui haciendo fue cambiar los colores de la semana y repetir el mismo diseño todas las veces. En febrero seguí con el mismo diseño, pero esta vez me volví loco con las acuarelas y lo que hice fue coger diferentes tonos de amarillo, un poco más oscuro y un poquito de claro, y extender lo que es la acuarela por la hoja. El resultado me encanta. Y como veis, volví a hacer una página especial porque en este caso en febrero me fui a Ámsterdam. Abril. Abril fue el mes de los puntitos, como veis, y elegí unos colores muy claritos. Y lo que hice fue elegir esta organización que nunca había utilizado, en la que solamente ponía la inicial del día en medio de la página, y lo que hacía era sacar unas flechas para poner las actividades. Y la verdad que es un diseño que te permite escribir lo que tú quieras. Y mucha gente me ha preguntado cómo hago estos circulitos de las páginas, porque durante el mes los repetí tantas veces y eran tantas fotos las que subí a Instagram que la gente me preguntaba mucho cómo los hacía. Y es muy simple. ¿Por qué? Porque solo necesitáis un lápiz, muy importante que tenga una gomita arriba, y un Tombow, un rotulador normal, una tinta como tipo Versamagic. Entonces, pues simplemente cogéis el lápiz, cogéis el rotulador, pintáis lo que es la gomita y lo estampáis en el papel donde queréis poner el circulito. Y no tiene más. Y por último, mayo, y en el que sigo con otra organización a semana vista, y en este caso son cajas en las que he escrito pues los días de la semana y voy decorando con washi tape, con pegatinitas, como siempre. Solo me quedarían los diseños a modo diario. Empecé con esta disposición en marzo y lo que hacía era poner una banderita, trazar una raya con el Tombow y poner el día. Y luego en mayo lo que hacía era hacer el trazo mucho más gordo, y en este caso el lettering lo hacía encima del trazo y con un Fudenosuke, lo hacía con un trazo más finito. En junio seguí con el mismo método, pero en este caso lo único que hacía era hacer el día con el Tombow y poner una banderita. Este diseño no volví a utilizarlo hasta noviembre, y lo que hice fue poner los meses en mayúscula con un Tombow y después con un rotulador finito en negro escribir por encima el día. En diciembre, aunque parezca que es una semana vista, es también a modo diario. ¿Por qué? Porque si veis, escribía 2 días y si un día no hacía algo, pues no lo escribía. Eso es lo bueno de la organización
a modo diario, que si por ejemplo un día no hacéis nada, pues no lo escribís y ya está. Y ahora me tocaría pasar al bullet journal de este año, en el que solo he utilizado el modo diario en marzo, que me gustó mucho cómo quedó, porque lo que hacía era poner en mitad de la hoja lo que es el día de la semana y hacerle como una especie de sombra con un rotulador finito negro. Y como consejo final, ¿qué os puedo decir? Pues que si tenéis un mes bastante ocupado, la semana la tenéis muy ajetreada, dediquéis unos minutillos el domingo a configurar lo que es la semana y la dejéis a modo semana vista, porque así es más fácil y te lleva menos trabajo. Y luego, si tenéis tiempo y preferís hacer las tareas a lo que es el día, pues simplemente utilizar el modo diario. Me gustaría deciros que no utilicéis las semanas del bullet solamente para apuntar tareas y demás. Si a vosotros os gusta el lettering, os gustan las acuarelas, queréis probar Rotus, utilizad las semanas para hacerlo. Si vais practicando, vais mejorando muchísimo y de una forma que lo hacéis inconscientemente. Con esto me refiero a que vais a poder ir viendo vuestros progresos con los diferentes materiales, las diferentes técnicas. Y si veis, por ejemplo, el lettering que yo hice en junio del año pasado y veis el de este mes, el de mayo, veréis cómo me ha ido cambiando la forma de hacer las letras, bajando los trazos o la precisión con la que hago el trazo gordo y el trazo fino. Así que yo os animo tanto a organizar vuestras semanas de diferentes formas cada mes para practicar y además a practicar con todo lo que se os ocurra, porque al final el bullet es algo muy creativo y con él podéis hacer millones de cosas además de organizaros. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y además si quieres ver los próximos que suba, simplemente tienes que bajar un poquito el cursor hacia abajo y suscribirte. Así que espero veros en el próximo vídeo. ¡Adiós!